Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal donde hablo de temas médicos. Yo soy el doctor Jesús Mauricio Lalde Abarca y he querido resumir algunos temas que son de utilidad para el examen nacional para aspirantes a residencias médicas, el ENARM, por lo cual he decidido crear esta sección llamada Mi resumen en ARM. Básicamente lo que estoy haciendo con esta sección es una recopilación de la información más relevante basándome en guías de práctica clínica y algunas guías internacionales. En este video vamos a abordar el tema patología de tiroides en los dos extremos, hipertiroidismo e hipotiroidismo desde el punto o el abordaje clínico diagnóstico. Entonces, por favor, apoya este canal con un me gusta, con tus comentarios y comparte este material interactivo con algún colega médico. Imagina que llega una paciente de 65 años de edad, quien tiene bradipsiquia, bradilalia y además se queja de intolerancia al frío, astenia, dinamia y edema de miembros inferiores progresivos de más de 3 meses de evolución. Efectivamente, no se trata de un resfriado común, hay que valorar o considerar una disminución de las hormonas tiroideas que está afectando a esta paciente. Entonces, podríamos estar pensando en ese caso o podríamos pensar en el otro extremo donde estamos en el hospital y hay una situación de urgencia donde acude una paciente de 20 años de edad por presentar un cuadro de 2 semanas de evolución de palpitaciones, temblor distal, nerviosismo, sudoración, intolerancia al calor y aumento del número de evacuaciones con la caída de cabello, polifagia y aumento del tamaño de los ojos, ¿no? Pues como tal el cuadro puede llegar a nunca ser similar al que había presentado, ¿no? Y pues hay que valorar todos estos escenarios, ¿no? Porque primero descartar la situación que compromete la vida y posteriormente realizar una evaluación correcta y eficaz. Entonces, estos escenarios son muy comunes, así que abordaremos este tema para seguir la mejor conducta para nuestros pacientes. Comenzamos. Introducción: las hormonas tiroideas incrementan el metabolismo basal. Esta pequeña parte del cuerpo, la tiroides, estimula también la termogénesis y el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. Muchas patologías mediante diversos mecanismos ocasionan alteraciones en los niveles de las hormonas tiroideas en el organismo, las cuales pueden generar estas manifestaciones clínicas que deben de ser identificadas para poder llevar de nuevo al paciente a un estado eutiroideo, es decir, hormonas tiroideas normales. Bien, pregunta 1 de 5. ¿Cuáles son los intervalos de medición del perfil de función tiroidea en pacientes que iniciarán tratamiento con amiodarona? ¿Por qué es importante recalcar la amiodarona? Y es que resulta que hay una alteración en el metabolismo de las hormonas tiroideas con la amiodarona. Entonces, las PFT se valoran antes de iniciar tratamiento con amiodarona después de 3 o 4 meses de tratamiento y un año posterior a su suspensión. Abordaje de la patología de tiroides. Aunque la medición de la hormona estimuladora de tiroides es el estudio inicial para seguir un algoritmo de decisiones, es importante solicitar el perfil tiroideo completo para poder llegar a un diagnóstico correcto. Entonces, a continuación, pues vamos a estar viendo estas tablas donde vamos a tener como principal punto la TSH disminuida, normal y aumentada. Entonces se describe como tal esta descripción, esta interpretación de las pruebas de función tiroidea. Entonces vemos que si la TSH está disminuida o esta disminuye, tenemos que valorar 3 puntos. Si la T4 y la T3 están aumentadas, si están normales o si están disminuidas. Entonces, si están aumentadas, y en el caso de T4 libre normal, debemos de interpretar un hipertiroidismo primario. Entonces, TSH disminuida con T4 y T3 aumentadas o normales, la T4, hipertiroidismo primario. Y tendríamos que realizar un gamagrama si no hay clínica compatible con enfermedad de Graves. Si tenemos una TSH que está abajo y una T4 libre normal y una T3 sérica normal, consideramos un hipertiroidismo subclínico. Y
dentro de los comentarios vamos a determinar la etiología, donde aumenta riesgo de la fibrilación auricular y de osteoporosis. Si tenemos la TSH que está disminuida, la T4 libre disminuida y la T3 sérica disminuida, tenemos una interpretación de hipotiroidismo de segundo y eh, de tercer grado. Esto quiere decir que es secundaria y terciaria y por lo tanto tendríamos que diferenciar con pruebas de estimulación con TRH, realizar resonancia magnética de hipófisis. Si tenemos TSH normal, T4 libre normal y T3 sérica normal, la interpretación es que es una condición eutiroidea, no requiere estudios adicionales. Bien, pero ¿qué pasa si la TSH está aumentada? Igual tenemos tres escenarios, ¿no? Si la TSH está aumentada, T4 libre aumentada y T3 sérica aumentada, tendríamos que interpretar tres posibles situaciones. Resistencia periférica a la hormona tiroidea, adenoma hipofisiario productor de TSH y mal apego al tratamiento. Debemos de mencionar que las dos primeras causas son raras aquí mostradas. Entonces, un mal apego al tratamiento por tomar la hormona tiroidea exógena con mala técnica o por saltarse días de tratamiento de manera habitual llega a ser lo más común en este escenario. Ahora, una TSH aumentada con una T4 libre normal, con una T3 sérica normal, se considera hipotiroidismo subclínico. Y esto es que presenta alteración de la TSH aumentada, pero no hay clínica tiroidea asociada. Y va a depender también de la edad. Si nosotros somos menores de 65 años, pues tenemos aquí más de 5 miliunidades sobre litro. Y si llegamos a estar más de 65 años, la TSH debe ser mayor a 7.5 miliunidades sobre litro. Luego tenemos el último escenario, que es la TSH aumentada con T4 libre y T3 libre sérica disminuidas, o la T3 sérica normal. Entonces tenemos una interpretación de hipotiroidismo primario. Como tal, tenemos recuperación de la enfermedad grave o un hipotiroidismo primario, que es la causa más frecuente en el 99% de los casos. Bien, pregunta 2 de 5. ¿Cuáles son las indicaciones de gamagrama tiroideo? Bueno, pues número 1, un nódulo tiroideo con TSH suprimida. Número 2, diferenciar hipertiroidismo secundario de enfermedad de Graves o tiroiditis, cuando no hay clínica sugestiva de alguno de estos. Y consideran en este mismo punto, si el hipertiroidismo lleva más de 3 meses, lo más probable es que sea secundario a enfermedad de Graves. Entonces, son dos indicaciones, nódulo de tiroideo con TSH suprimida y diferenciar hipertiroidismo secundario de enfermedad de Graves y tiroiditis. Luego tenemos otras pruebas diagnósticas, que es el gamagrama. Aquí está contraindicado en enfermedad de Graves evidente, embarazo y lactancia. Entonces, vemos que si el gamagrama, de acuerdo a su captación, puede ser difusa, focal o indetectable. Si es difusa, tenemos dos patrones, el homogéneo y el heterogéneo. Entonces, en la captación difusa homogénea, tenemos un probable enfermedad de Graves. La glándula tiroidea va a tener un aumento difuso de tamaño. Cuando es de captación difusa heterogénea, vamos a tener bocio multinodular probablemente tóxico y la glándula tiroides va a ser indolora. Cuando el estudio de gamagrama tiroideo llega a ser focal, probablemente nos estemos enfrentando a un adenoma tóxico, con también conocido como nódulo caliente, y la glándula tiroides va a tener este aumento y puede palparse un nódulo tiroideo. Cuando el gamagrama nos llega a una captación indetectable, hay que pensar en dos probables situaciones: la tiroiditis, estruma ovari, exceso de yodo, que son muy poco frecuentes, la tirotoxicosis fascítica, que en este caso pues va a estar la tiroglobulina disminuida o indetectable. Y la glándula tiroides en el primer caso, en los primeros tres casos, va a ser dolorosa, una tiroiditis subaguda con fiebre, PCR y BCG elevados. Y la otra va a tener, la tirotoxicosis fascítica va a estar con una glándula tiroides normal.
Ahora podemos ver otras pruebas diagnósticas como los anticuerpos antitiroideos. En este caso, pues tenemos a la inmunoglobulina estimulante de tiroides positiva en enfermedad de Graves y el anti-TPO, que son anticuerpos antiperoxidasa positivos en tiroiditis de Hashimoto. Entonces, en la tiroiditis de Hashimoto también está esta tiroiditis linfocítica crónica que debemos de considerar. Y aquí nos muestran unos valores normales donde la TSH es de 0.4 a 4.5 miliunidades sobre litro. La T4 total va a ser de 4.6 a 11.2 sobre decilitro y la T3 va a estar en nanogramos sobre decilitro con 75 a 195 y la T4 libre 0.8 a 1.8 nanogramos sobre litro. Entonces los valores normales varían según los valores de referencia del laboratorio en donde se realizó el estudio. Causas de disminución de la TSH, bueno, existen varias. Enfermedad grave, estrés agudo, enfermedad psiquiátrica aguda, pérdida de peso, el propio envejecimiento, embarazo o fármacos. Fármacos como cuáles? Los glucocorticoides, la dobutamina, la dopamina, y hay situaciones que modifican los valores de la globulina transportadora de hormonas de tiroides, la TBG. Como en consecuencia hay un aumento en estrógenos, embarazo y hepatitis, que esto cuando hay un aumento significa que hay un incremento de T4 libre, T4 total, y cuando hay una disminución de TBG hay una reducción de T4 total. Entonces aquí tenemos andrógenos, glucocorticoides, paciente crítico, enfermedad grave, síndrome nefrótico, cirrosis, acromegalia, ácido nicotínico. Hipotiroidismo es un estado hipometabólico, resultado de la disminución de las hormonas tiroideas en los tejidos. Es más frecuente en mujeres jóvenes con una prevalencia del 1 al 2%. En los hombres ocurre una prevalencia de 0.1 a 0.2%, lo cual incrementa con la edad. Se ha registrado un 10% en mayores de 65 años. Según sus causas, se divide en primaria, secundaria, terciaria o periférico o extratiroideo. En el caso del primario es el 99% de los casos y la más frecuente, o sea, la más común es el inmunológico, la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, tenemos también otras causas que son menos frecuentes, la tiroiditis posparto, la tiroiditis atrófica. Tenemos también en el primario, aparte del inmunológico, el iatrogénico, fármacos y congénito. En el iatrogénico hablamos de la posablactación con yodo de 131, posquirúrgico o secundario a radiación del cuello. En fármacos, la miodarona. Como lo mencionábamos en las diapositivas pasadas, pues la miodarona genera esta inhibición transitoria de la organificación de las hormonas tiroideas, generando un efecto llamado efecto Wolff-Chaikoff. También tenemos otros fármacos como el litio, deficiencia o exceso de yodo, antitiroideos, interferón alfa o sulfonamidas. Y el congénito que pueden ser causas como agenesia, disgenesia o dishormonogenia. En la parte secundaria tenemos tumores hipoficiarios, posquirúrgico, trastornos infiltrativos, síndrome de Sheehan. En el terciario son los tumores hipotalámicos, posquirúrgico, trastornos infiltrativos. Y en la parte periférica, que es la causa poco frecuente, es resistencia a hormonas tiroideas. Los síntomas más frecuentes del hipotiroidismo incluyen fatiga, intolerancia al frío, somnolencia, aumento de peso, debilidad y dolor muscular, hiporreflexia, mixedema, sobre todo en esta parte característica, voz gruesa y ronca, bradicardia, bradipsiquia, bradilalia, estreñimiento, irregularidades menstruales, infertilidad o piel seca, cabello quebradizo, edema en especial periorbitario, parestesia, síndrome de túnel del carpo e hipoacusia. Otras manifestaciones que las podemos observar en el laboratorio es la anemia perniciosa con una asociación en el 12% de los casos, hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. Hipotiroidismo subclínico se refiere a la presencia de alteraciones en las pruebas tiroideas con TSH elevada y niveles de T4 libres en rangos de normalidad. El riesgo de progresión a hipotiroidismo es de aproximadamente 2 a 6% al año, donde las indicaciones para iniciar el tratamiento van con base en la edad. Menos de 70 años con TSH mayor a 10
miliunidades internacionales sobre litro, o mayores de 70 años con TSH menor de 10, más anticuerpos antiperoxidasa o antitiroglobulina positivos, bocio, evidencia de enfermedad aterosclerótica, insuficiencia cardíaca, embarazo y o infertilidad. ¿Cuándo se debe realizar medición de PFT al paciente que se le inicia terapia sustitutiva con hormonas tiroideas? Bueno, pues la medición debe de ser a las 6 semanas para que la TSH refleje el grado de sustitución hormonal que tiene el paciente. Si se realiza antes, pues es probable que aún no se vea el efecto completo, y si se lleve a cabo una interpretación, pues esta va a ser errónea de la prueba. Entonces, coma mixedematoso. Es la forma más grave de hipotiroidismo, resulta de una depresión grave y prolongada de las hormonas tiroideas. El cuadro clínico como tal es letargia que progresa a un estupor y finalmente al coma asociado con las características clínicas del hipotiroidismo, que son piel seca, voz ronca, edema, macroglosia y también la hiporreflexia. El frío intenso con eventos cardiovasculares, traumatismos, estrés quirúrgico, las infecciones y los barbitúricos son factores desencadenantes. El tratamiento de elección consiste en hormona T4, que es la tiroxina, de manera intravenosa en bolo de 300 a 500 microgramos como dosis inicial o para saturar la reserva corporal y continuar con 50 a 100 microgramos día de T4 y B hasta poder administrarla por vía oral. Dado que en México la presentación IV es difícil de conseguir, una alternativa a la aplicación de T4 por esta vía es administrarla triturada a través de una sonda nasogástrica. Esto es, agarrar los 500 microgramos como dosis de carga y continuar con 50 microgramos cada 12 horas. Esta ruta no ha demostrado diferencias en los desenlaces, aunque la atonía gástrica asocia con el hipotiroidismo grave teóricamente puede disminuir su absorción y aumentar el riesgo de aspiración. El uso empírico de glucocorticoides debe ser parte del protocolo inicial, ya que el hipotiroidismo grave se observa una menor respuesta adrenal al estrés. Los glucocorticoides, como la hidrocortisona 50 a 100 miligramos cada 8 horas, deberán administrarse siempre antes del reemplazo tiroideo para evitar precipitar una crisis suprarrenal. Bien, diagnóstico y tratamiento de hipotiroidismo. La clínica de hipotiroidismo asociada con TSH elevada y T4 baja, hay alteraciones asociadas que suelen encontrar con hipercolesterolemia, hiponatremia, eubolemia, anemia macrocítica, hiperprolactinemia, elevación de creatininfosfosinasa, así como de deshidrogenasa láctica, que son parte de esto. Entonces, el fármaco y la dosis que debemos de proporcionar a estos pacientes con hipotiroidismo es levotiroxina. La dosis inicial es de 1.6 microgramos por kilogramo de peso ideal. Ajustar dosis cada 6-8 semanas con base en la TSH, teniendo una meta de TSH de 1 a 2.5 miliunidades litro. En causas secundarias y terciarias, la dosis se basa en la concentración de la levotiroxina. Entonces, aumentar dosis en embarazo hasta 25-50%, uso de hormonas orales. Nota, hay que administrar una hora antes del desayuno, no junto con calcio, magnesio, hierro, sucralfato, hidróxido de aluminio, soya o bifosfonatos. ¿Cuáles son las indicaciones de la levotiroxina? El hipotiroidismo, y los efectos adversos es con exceso de dosis hay riesgo de osteoporosis, angina y arritmias en ancianos y cardiópatas. Por lo tanto, antes de iniciar tratamiento hay que descartar insuficiencia suprarrenal en pacientes con clínica sugerente a un riesgo de crisis suprarrenal. Como comentario, pues tenemos que en ancianos y cardiópatas hay que iniciar con 12.5 microgramos día e incrementar 12.5 a 25 microgramos día cada 6 semanas hasta eutiroidismo. Sí, y tener este seguimiento según la respuesta. Hipertiroidismo. Al contrario del hipotiroidismo, pues este es un estado hipermetabólico secundario al exceso endógeno o exógeno de hormonas tiroideas. Y como tal,
Epidemiológicamente, la enfermedad de Graves afecta al solo el 0.5% de la población, con mayor prevalencia en mujeres. Como etiología, pues las causas más frecuentes es la enfermedad de Graves, de 80 al 90% de los casos, bocio multinodular tóxico, que es la enfermedad de Plummer, adenoma tóxico, tiroiditis de Hashimoto, subaguda, posparto o por fármacos, y el iatrogénico o facticio. La causa más frecuente de dolor tiroideo probablemente es de origen viral. Entonces hay causas menos frecuentes como el adenoma productor de TSH, como lo vimos en las tablas de, de las primeras diapositivas, el estruma ovari, el carcinoma metastásico de tiroides, tumores metastásicos, mola hidatiforme, exceso de yodo en pacientes con adenoma o bocio nodular, que es el fenómeno de Hot-Basedow, y tratamiento con amiodarona. Bien, el cuadro clínico pues se caracteriza por taquicardia, y aquí en la taquicardia pues la fibrilación auricular en 5 al 10% de los casos llega a ser como tal la que destaca. Disnea, temblor, hiperreflexia, ansiedad, nerviosismo, irritabilidad, labilidad emocional, intolerancia al calor, sudoración, aumento del apetito, diarrea, pérdida de peso y cabello, eh, alteraciones menstruales, insomnio, fatiga, son parte de eso. Y debemos también aquí considerar la clínica sugerente de enfermedad de Graves, que son alteraciones oculares, exoftalmos en el 30% de los casos, retracción palpebral, edema palpebral, quemosis, debilidad de los músculos extraoculares, diplopía, mixedema pretibial y bocio difuso. Existe un hipertiroidismo apático, que es un estado hipertiroideo en pacientes ancianos con sintomatología atípica. Importante identificar por el riesgo cardiovascular y de osteoporosis asociado. Consiste en aplaneamiento afectivo, pérdida de peso, debilidad muscular, palpitaciones, pérdida de la memoria y manifestaciones de arritmia como fibrilación auricular. Hipertiroidismo subclínico. Se inicia como tal el tratamiento cuando los niveles de TSH son menores a 0.1 miliunidades litro sobre litro, o si existe riesgo cardiovascular. Y también hay factores de riesgo para osteoporosis o presencia de anticuerpos antitiroideos positivos. Tormenta tiroidea es la que presenta una alta mortalidad del 20 al 50% de los casos. Los datos clínicos son náusea, vómito, diarrea, sudoración, fiebre, con estos datos de hiperpirexia, ictericia, dolor abdominal, estado mental alterado, taquicardia, predominantemente la fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. El tratamiento consiste en betabloqueadores en acceso IV o por vía oral, antitiroideos, solución de Lugol, corticosteroides, control térmico. Y en este tipo de tormentas tiroideas no se recomienda usar el ácido acetil salicílico por la unión a proteínas transportadoras con consecuente desplazamiento y elevación de niveles de T4 y T4 libres. Entonces, como tal, también debemos de manejar soluciones parenterales, soporte ventilatorio y monitoreo estrecho con control de ritmo cardíaco por el riesgo de arritmia. Pregunta 4 de 5. ¿Qué hacer ante un paciente bajo tratamiento con tiamazol que presenta fiebre y dolor faríngeo? Pues hay que suspender de inmediato el tiamazol y realizar una biometría hemática en busca de agranulocitosis. Si la biometría hemática es normal, es posible reiniciar el medicamento sin problemas. Diagnóstico y tratamiento de hipertiroidismo, pues bueno, tenemos como tal dentro de la clínica del hipertiroidismo que está asociada con TSH suprimida y T4 y T3 elevadas, algunas alteraciones vinculadas como la hipercalcemia, elevación de la fosfatasa alcalina, aumento de transaminasas y glucosa anormal de ayuno, lo cual suele resolverse al regresar al estado eutiroideo. En el caso del tiamazol son 15 a 30 miligramos al día dividido en tres dosis, mantenimiento de 5 a 10 miligramos día. El mecanismo de acción es que inhibe la síntesis de hormonas tiroideas al interferir con la organificación. Indicaciones: enfermedad de Graves, preparación para tiroidectomía subtotal o tratamiento con yodo radioactivo. La tiroidectomía está contraindicada. Efectos adversos son las reacciones cutáneas, artralgias, malestares gastrointestinales,
adenitis a granulocitosis menor al 0.3% de los casos, suspender si existe odinofagia, fiebre, aumenta riesgo durante los primeros 3 meses y como tal el comentario es su uso de 12 a 18 meses con una recurrencia del 50%, hay que ajustar cada 4 o 6 semanas hasta eutiroidismo o agregar sustitución tiroidea. Nota, en caso de tiroiditis grave se usarán AINE o corticoides. En embarazadas se sugiere el uso de propiltiuracilo en lugar del tiamazol, pero no está disponible en México. Siguiendo con estas partes, bueno, tenemos aquí el propanolol de 20 a 40 miligramos vía oral cada 8 horas. Este inhibe la conversión periférica de T4 a T3 y disminuye síntomas adrenérgicos. Indicaciones: sintomatología adrenérgica, efectos adversos esperados, bradicardia, malestares gastrointestinales como náusea, vómito, diarrea, hipotensión ortostática, broncoespasmo en pacientes con asma. Comentario: debe de estar como un parte de coadyuvantes de antitiroideos como tiamazol, aumentar la dosis hasta control de síntomas adrenérgicos. Bien, ahora el yodo radioactivo o RAI con dosis de 15 a 30 mSi de yodo 131 dependiendo del tamaño y captación de radioyodo de la glándula. Mecanismo de acción: ablación de tejido tiroideo. Indicaciones: no remisión de la enfermedad de Graves con antitiroideos o el bocio multinodular tóxico y adenoma tóxico. Efectos adversos: hipotiroidismo, alteración del gusto, cialodenitis, tiroiditis por radiación y bajo riesgo de neoplasia. Comentario: iniciar antitiroideos y valorar dosis ya. Eutiroideo llega a estar contraindicado cuando hay una enfermedad de Graves activa, embarazo, lactancia. Tiroidectomía subtotal, mecanismo de acción es la extirpación de la glándula tiroides, ¿no?, de forma subtotal. Indicaciones como tal: el bocio obstructivo, enfermedad de Graves grave, paciente que rehúsa el RAI, embarazo, lactancia o bocio multinodular tóxico, adenoma tóxico. Y efectos adversos está el hipotiroidismo y como comentario no de primera elección, llevar al paciente a eutiroidismo antes de la cirugía y hay un abordaje quirúrgico para esto. Bien, pregunta 5 de 5. ¿Cuál es la presentación trifásica de la tiroiditis? Pues primero empieza con hipertiroidismo 2 a 3 meses, luego hipotiroidismo de 3 a 4 meses y luego eutiroidismo en el 20% permanece con hipotiroidismo. Vaya, hemos acabado. Muchas gracias por tu atención. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comentarios, haz tus anotaciones. Recuerda que es un tema para estar repasando, buscarle la lógica, sobre todo en este eje hormonal. No olvides compartir este material si te ha gustado y hasta el próximo video. Saludos, doctores.